En la parte anterior nos habíamos quedado en que el par de tortolitos comenzaron a ser novios, yendo a su primera cita en donde le revelaron a Himari que comenzaron a salir. Así que si aún no has visto la parte número 1 del resumen de esta historia, te la dejo aquí arriba en la anotación. Por lo que volviendo con el manga, el par de tortolitos se iba a reunir de nuevo. El prota, al ver a su enamorada, quedó encantado por cómo se veía. Yoko, como era de esperarse, se alegró de ver a Ibuki dándole los buenos días muy entusiasmada. Así que sin más que decir, se suben al autobús para que pudieran llegar a su destino. Se nos cuenta que un día anterior Himari estaba hablando con el amigo de Ibuki, contándole que la primera salida del par de tortolitos iba a ser en una granja. El amigo pensaba que era una buena idea, pero Himari le pide que no la idealice demasiado, ya que una granja según ella es un lugar donde todos los animales apestaban, preocupándole que ese hecho arruinara su primera salida, porque piensa que quizás no eligieron bien el lugar, habiendo muchas más mejores opciones para que pasaran el rato, pero no fue el caso. El amigo no le dio mucha importancia a eso, ya que a la única que le importaba era Himari, así que por ese motivo los terminaron siguiendo al par de tortolitos para vigilar cómo iban en su cita. El amigo le reclama a Himari porque jamás le mencionó que se sentarían detrás de ellos, pero era algo que Himari no estaba consciente, ya que no la dejaron elegir sus lugares. Y por si no fuera poco, mientras estaba discutiendo, Ibuki les termina hablando para saber si no les molestaba su asiento, que estaba algo reclinado. Afortunadamente no se dieron cuenta, porque hasta Yoko pensaba que las personas que se sentaron detrás de ellos eran extranjeros. Ibuki se puso muy nerviosa al oír esa aclaración, puesto que estaba muy sonrojado al quedarse mirando a su enamorada, esforzándose para no hacerla sentir incómoda. Por ese motivo estaba fingiendo que según se estaba sintiendo bien. Por otra parte, Yoko estaba emocionada al ver que dentro de los snacks que compró había uno con su sabor favorito, contándole que cuando fue al supermercado encontró de varios tipos, quedando muy asombrada, llegando al punto en donde no pudo contenerse y compró todos. Ibuki, al ver a su enamorado emocionado, no pudo evitar reírse, haciendo que Yoko lo malinterpretara porque pensó que quizás ya sabía que los tenía, sorprendiéndole el hecho de que le gusten los snacks a Yoko. Ella se lo confirma, aunque no sabía por qué se sorprendió por ese hecho, cuando de momento el autobús frenó de repente, haciendo que el par de tortolitos quedara en una posición bastante junta, sonrojándose por ese motivo y separándose rápidamente. Al bajar del camión, fueron a comprar un par de helados, momentos que en verdad estaba disfrutando tener el prota, queriendo que duraran para siempre. Por lo que cuando nuevamente volvieron al autobús para seguir con el tour, tanto el par de tortolitos como los amigos estaban viendo lo fuerte que estaba lloviendo. Los enamorados estaban sorprendidos por ese hecho, ya que el pronóstico del clima había dicho que iba a estar soleado, así que al mismo tiempo ambos sacan de su bolso un paraguas, impresionándose de que pensaran de la misma manera y que estuvieran preparados por cualquier cosa. Hinami, al ver que ellos no tenían paraguas, empieza a hacer un berrinche porque estaba lloviendo fuerte, reclamándole al amigo de Ibuki porque según es su culpa que no habían traído su paraguas para que pudieran salir a divertirse. Como era de esperarse, los tortolitos oyeron todo, por lo que sin más remedio le ofrecieron su paraguas a la pareja, solo para que el par de tortolitos compartiera uno, cosa que se terminó logrando, aunque el amigo estaba más impresionado de que ambos aún no los hubieran reconocido de nada. Ibuki por su parte estaba muy sonrojada, aunque no le agradaba por completo la idea de que estuviera lloviendo. Sin embargo, le hacía un poco feliz que ambos compartieran paraguas juntos. Yoko estaba preocupada, ya que como su enamorado se estaba alejando mucho, notó que sus hombros se le estaban empezando a mojar, pero este le menciona que se encontraba bien. Así que como la lluvia empezó a aumentar más fuerte, ella le propone que fueran a un restaurante a refugiarse, cosa que el prota se negó, mejor sugiriéndole que fueran al establo, ya que como la actividad de ordeño que tenía muchas ganas de hacer su enamorada era bajo techo, no habría ningún problema en que la realizara aunque lloviera. Yoko, sonrojada por lo considerado que era su enamorado, le da las gracias y se va rápidamente. Por lo que cuando llegaron al establo, Yoko estaba muy feliz de poder ordeñar a su primera vaca, aunque no fue lo mismo para Himari, quien simplemente no podía hacerlo. Luego de ello, el par de tortolitos tomaron un vaso de leche fresca, haciéndoseles muy delicioso como sabía. Un poco más calmadas las cosas, Ibuki le hace saber que le es sorprendente saber que los tambores se hacían con materiales provenientes de la vaca. Ella se lo confirma, aunque hay diferente tipo de razas, revelándole que ella suele tratar con otro tipo de materiales a la hora de fabricar. Por ese mismo motivo, le dio curiosidad saber más sobre las vacas, desde una perspectiva como fabricante, dándole las gracias a su enamorado por haberlas acompañado. Este sonrojado le menciona que siempre hay muchas cosas por aprender y le gustaría que lo pudieran hacer juntos. Luego de ello, Ibuki se dio cuenta de que había dejado de llover y su enamorada al ver los paisajes se le quedó viendo con una mirada muy hermosa que dejó al prota muy cautivado, cayéndose por un momento, pero Yoko lo detiene preguntándole si acaso se sentía bien. Este se lo confirma,
pero al notar que se tomaron de las manos se sonrojó demasiado, y cuando estaba a punto de apartarse la mano, Ibuki la toma con fuerza para que pudiera ir tomado de la mano junto con su pareja. Por parte de los amigos, Himari se quedó dormida en el autobús con muchos recuerdos que había comprado, divirtiéndose durante el viaje. Al día siguiente, Taki le hace notar al prota que se notaba muy contento, felicitándolo por haber tenido una cita en el rancho junto con Yoko. En lugar de agradecerle, quedó sorprendido, ya que en ningún momento le mencionó que iba a tener una cita con Yoko, y mucho menos en el rancho. Así que Taki le hace saber que lo pudo deducir por el llavero que tenía, sabiendo que como es un lugar muy popular era muy fácil deducirlo, aunque en realidad estuvo cerca de delatarse a él mismo. El prota se la creyó haciéndole sentido lo que dijo, aunque se le hacía raro porque ese llavero lo compró en un lugar de descanso y no tenía nada que ver con el rancho. Taki, para cambiar la conversación rápidamente, le pregunta sobre el curso de verano, ya que cuando lo tome tendrá que trabajar en varias ocasiones adicionales al curso, y de esa manera no tendría más tiempo para citas en ninguna otra actividad, pidiéndole que lo piense bien porque no es algo que esté forzado a hacerlo, aunque Ibuki ya había mandado su solicitud con antelación, dejándole en claro que sí lo tomara, tomando por sorpresa a Taki, aunque él igual tomaría el mismo curso. Por parte de Yoko, le estaba contando todos los detalles que pasaron durante su cita a Himari. Ella solo se hacía la sorprendida porque de lo contrario se delataría ella misma, con que lo siguió durante su cita, por lo que emocionada le pregunta dónde tenían planeado ir durante las vacaciones de verano. Yoko, con un tono dudosa, no cree que puedan darse un descanso durante las vacaciones, ya que como su enamorado tiene preparatoria incluso los sábados y domingos, tendría una temporada ocupada para ambos. Himari era la que más le afectó la noticia, ya que eso quería decir que no podrían salir en lo absoluto. Yoko estaba consciente de eso, sin embargo estarían almorzando juntos diariamente, además de que como cada martes el prota no tenía clases en la preparatoria y la tienda de tambores de Yoko estaba cerrada, tenían mucho tiempo libre para reunirse. Por ese motivo el par de enamorados decidieron reunirse en un lugar después de la escuela. En otras palabras, tendrían una cita después de la escuela, por lo que llegando el día, Yoko había asustado a su enamorado porque se había quedado 5 minutos detrás de él mirando lo que estaba haciendo, no queriendo interrumpirlo porque estaba muy concentrado. Ibuki, feliz de ver lo hermosa que se ve su enamorada, le pide que se vayan para continuar con su cita, pero ella estaba intrigada por lo que decía su cuaderno, preguntándole por qué tiene que hacer 10 dibujos por día, pensando que quizás son tareas de la escuela preparatoria. El prota se lo niega, ya que esa tarea lo hace porque él quiere. Yoko le pregunta si ya terminó por hoy, cosa que Ibuki le niega, pero le pide que no se preocupe por eso, porque lo haría antes de que se fuera a dormir. Eso no le pareció correcto a Yoko, ya que los debería de hacerlo correctamente, especialmente porque eso es algo que decidió por su cuenta, pidiéndole que los terminara mientras lo esperara. Ibuki no le parece correcto eso, ya que no quería hacer de lado su cita, pero Yoko le pide que termine sus dibujos porque no quería ser una distracción para su examen, además de que se podía quedar con él, sonrojándose al instante por haber dicho esas palabras. Sin embargo, le menciona que también había traído su trabajo con ella, por lo que ambos se ponen a hacer lo que tenían que hacer sin interferir el uno con el otro. Al final no tuvieron citas, más bien pasaron la mayor parte del tiempo en la sala de artes. Pasando hacia el tiempo, Ibuki nos cuenta que cambiaron de lugar para comer ya que era época de invierno, además de que tenía muchas pesadillas en donde soñaba que no entraba a la universidad. De igual forma, entre más dibujaba, más se saturaba y perdía su punto de vista. Se nos muestra que Yoko tenía apuntado en su calendario el cumpleaños de su enamorado, por lo que estaba trabajando en darle un buen regalo. Así que al llegar el día de su cumpleaños le entrega su regalo y Ibuki a la hora de abrirlo quedó muy emocionado tomándolo de la mano para agradecerle por haberle hecho eso. Dejando eso de lado, en las siguientes páginas del manga se nos muestra lo mucho que el prota se está esforzando para cumplir su objetivo. De igual manera, como estaban pasando las diferentes épocas del año los tortolitos, colgando sus deseos de año nuevo junto con todos sus amigos. Al igual, el abuelo de Ibuki le enseñó una foto en donde su padre la estaba cargando cuando era más pequeña, dándole un kimono que se usa de generación en generación. Y en el día de su cumpleaños de la waifu, el prota le había traído un regalo que resultó ser una pintura de ella con su nuevo kimono en un marco de madera, regalo que en verdad le había encantado a la waifu, llegando al punto en donde se salieron las lágrimas por lo conmovida que estaba, y agradeciéndole a su enamorado por eso. Llegando el día de la graduación, el par de tortolitos se había reunido para enseñarle las fotos que se tomaron y conversaran un poco, por lo que llegando al momento en que dieron los resultados de la universidad, Ibuki le llamó a su enamorada para decirle la noticia que este había entrado, y ella, al tan solo verlo, le termina dando un abrazo para felicitarlo, llegando una nueva primavera en donde las cosas estaban cambiando mucho. Dejando eso de lado, el par de amigos van al departamento de Ibuki para celebrar que estuvo bien todo, ya que todos los eventos que tenía pendientes salieron como lo esperaron,
Taki estaba muy sorprendido de que su amigo hubiera alquilado un departamento de último momento, preguntándole si acaso le convenía ese. Ese se lo confirma, aunque no había tenido tiempo para desempacar todas sus cosas. Ibuki por fin se pudo tomar un descanso después de andar pensando solo en exámenes durante un largo tiempo. Taki lo comprende, ya que se le había complicado mucho sacar pinturas para sus pruebas, alegrándose de que hubiera aprobado el examen, ya que muchos de sus compañeros han estado dando clases de arte japonés. En ese justo momento, Taki notó el llavero de la granja cuando tuvieron su cita el par de tortolitos, haciendo que recordara la reunión que tuvo con Himari anteriormente, quien le mencionó que tendrían una misión importante que cumplir. Se le hizo algo ridículo que ella siempre vistiera de traje cada que se reunieran, pero ella enojada solo le pide que no se centren en ella, ya que tienen que hacer realidad el amor de sus amigos. Taki no le dio mucha importancia a eso, si se supone que los tórtolos ya son novios, pero eso no era a lo que se refería, revelándole que el verdadero romance empieza cuando ya se empezaron a acostumbrar a salir, haciéndoseles notar que sus amigos son muy malos para expresar sus propios sentimientos, y puede que eso sea un problema a la hora de que su relación se empiece a desarrollar, por lo que Himari por eso estaba vigilando a su amiga. Taki no le da mucha importancia porque es algo que no le incumbía. Sin embargo, lo que más le preocupaba a Himari era que los tortolitos no habían tenido una cita desde hace más de 9 meses, cosa que impresionó mucho a Taki no pudiéndoselo creer. Himari se lo confirma, revelándole que solo se vieron en ocasiones especiales y solo por un par de horas. Además de que Ibuki ha estado muy ocupado con sus exámenes en esa época, queriendo que el prota anime más a Yoko por lo que hace. Regresando al presente, Taki notó el tambor que Yoko le había dado como regalo a Ibuki. Este lo hace sonar porque en verdad le había gustado, revelándole que fue gracias a Yoko que pudo aprobar el examen, ya que si no fuera por su ayuda piensa que no hubiera ocurrido ese milagro. Eso hizo recordarle a Taki las palabras que le había dicho Himari, que los deben de vigilar para que puedan demostrar sus verdaderos sentimientos, así que le pregunta si le dijo gracias a ella porque pudo pasar el examen. Este le revela que no le había dicho nada, cosa que enojó a Taki porque eso es algo que se debe de decir con el calor del momento. Este se lo agradece por recordárselo, queriendo decírselo la próxima vez que se vieran, por lo que al llegar el día de su siguiente cita, Ibuki estaba consciente que volvería a salir con su enamorada después de 9 meses que no salieron a ningún lado, pensando en cómo le iba a agradecer por haberlo apoyado durante su época de exámenes, estando un poco nervioso porque era otra cita con Yoko, queriendo ser alguien firme que le demostrara que aún la sigue amando y tomar las riendas de la relación. Cuando de momento va llegando Yoko con un auto, llamando a Ibuki rápidamente, pidiéndole que se subiera sin decir nada. Impresionado le empieza a hacer una serie de preguntas, pero ella solo le pide que entre ya que se lo explicará en el transcurso del camino. Ya un poco más tranquila las cosas, Yoko le comienza a explicar a su enamorado que después de que terminara de trabajar, no había encontrado su teléfono por ningún lado, no pudiéndole avisar que ya iba en camino. Desafortunadamente para ella, cuando fue a tomar el tren en su estación estaba fuera de servicio ya que tenía un problema no entendiendo exactamente cuál era, optando mejor por tomar un taxi. Sin embargo, había una cola gigante con la gente que estaba esperando el taxi y los autobuses, así que mejor decidió tomar coche prestado con el permiso de su abuelo, conduciendo muy rápido para poder reunirse con su enamorado. Eso hace que se sonroje mucho el prota ya que prácticamente todo hizo por él, agradeciéndole por venir a recogerlo y sorprendiéndole el hecho de que tuviera licencia y supiera conducir. Ella le revela que no tenía planeado hacer nada de eso, queriendo que fuera algo más sorprendente, puesto que después de todo es su primera cita después de mucho tiempo. El prota no le pone ningún pero, ya que en verdad la había sorprendido cómo la fue a ver, disculpándose ya que conduciendo se cansaría más, sugiriéndole que mejor encontraran un sitio para que pudieran caminar juntos. Pero ella en realidad se encontraba bien, preguntándole si quería ir a dar una vuelta. Como era de esperarse, se lo confirmó que sí quería. De esa manera el par de tortolitos se aventuró a dar una vuelta en el carro. Ibuki nos revela que tenía planeado hacer muchas cosas durante la cita, pero al ver a su enamorada de perfil mientras manejaba le parecía muy atractivo que no podía dejarla de verla, olvidando por completo cuánto tiempo había pasado y no dudando ni un segundo en seguirla hasta donde fuera. Pero cuando se percató de lo que en verdad estaba haciendo su enamorada, resulta que como iban en una autopista le estaba subiendo mucho la velocidad, suponiendo que quizás estaba yendo por un camino equivocado. Así que cuando trata de preguntarle a dónde van, ella le pide que no le hable por un rato porque iba muy concentrada en lo que estaba haciendo. Luego de ello, el par de tortolitos llegaron a una playa, haciendo que el prota se sorprendiera mucho al ver el océano. Yoko se disculpa por eso, ya que fue un plan bastante repentino, trayéndola hasta una playa. No le ve ningún problema, puesto que en verdad ama el océano. Su enamorada le revela que siempre solía venir con su abuelo cuando era pequeña, haciéndosele una playa bastante agradable y refrescante a la vez. De esa manera podía pasar un momento bastante agradable juntos.
El prota, sin más que decir, solo le da las gracias a su novia, explicándole que mientras estaba muy concentrado en su época de exámenes, no pudo decirle, pero ahora le agradece por haber pasado los exámenes, ya que fue gracias a ella. Yoko no opina lo mismo porque en realidad no hizo nada. Este la contradice, ya que si pudo pasar los exámenes fue porque tenía la seguridad de que ella estaría con él. Cuando de momento, una ola grande acecha a los enamorados, por lo que rápidamente Ibuki se lanza para romper la ola y que no mojara a su querida novia. Como consecuencia se termina empapando todo, y ella se preocupó por Ibuki, ya que lo vio todo mojado. Un poco más tranquila las cosas, el prota se secó y se terminó poniendo una sudadera del abuelo de su enamorada, disculpándose por haberla tomado sin permiso. Ella no le da importancia, solo se le hace raro verlo con la sudadera de su abuelo. Así que cuando estaban a punto de irse, Yoko intenta prender el carro, pero por más que lo intentaba, no lograba encender, preocupándole el hecho de que no arrancara. Capítulo 18. La situación se estaba poniendo bastante difícil, puesto que Yoko estaba en serios problemas. Sin embargo, no quería preocupar a su enamorado fingiendo que todo estaba saliendo muy bien. Así que mientras ella intentaba arrancar el carro, Ibuki se dio cuenta que su querida novia estaba muy nerviosa, por lo que mejor decidió llamar a servicios de carretera para que los pudieran ayudar. Para su mala suerte, su teléfono estaba mojado, ya que no encendía, recordando que se mojó cuando se arrojó a la ola, igual poniéndose muy nervioso porque se estaban quedando sin opciones. Los tortolitos tristes solo se suben al auto para pensar qué es lo que podían hacer. Ibuki le pide a Yoko que solo dejaran el tema de los celulares de lado, ya que como estaban en un aprieto deberían de pensar cómo contactar a alguien, ya que a su alrededor no había prácticamente nada. Así que cuando se iba a bajar del auto para poder pedir prestado un teléfono de una vivienda, Yoko le detiene para sugerirle que fueran juntos a pedir un teléfono allí, no especificando a qué lugar era, pues resulta que ambos se dirigieron a una posada, y la dueña del lugar a tan solo ver a Yoko la reconoció al instante, dándole una cálida bienvenida porque había pasado tiempo desde que no lo veía. Notando lo hermosa que se había puesto y suponiendo correctamente que el chico con el que venía, o sea Ibuki, era su novio. Dejando eso de lado, Yoko llamó a su abuelo y este le termina reclamando porque había descompuesto su auto por ser una mala conductora, mencionándole que el servicio de carretera solo te arregla el auto temporalmente, pero en realidad seguirá fallando, no queriendo que usara el auto hasta que estuviera bien arreglado en un taller mecánico. Yoko se enoja con su abuelo porque la llamó pésima conductora, por lo que la dueña del lugar habla con el abuelo para poder tranquilizarlo, explicándole toda la situación que estaban pasando. Yoko le explica a su novio que antes su abuelo solía frecuentar esa posada por su trabajo. De esa manera es porque se conocen ambos y se tienen un buen aprecio. Pero lo más importante aquí era lo que iban a hacer con el auto, ya que no podían llevárselo a un taller porque ya era demasiado tarde y las estaciones del tren quedaban muy lejos. Afortunadamente para ambos, una de las habitaciones de la posada estaba libre, contándoselo al abuelo, además de que llevaría el auto a arreglarlo porque tiene un conocido que le sabe, pidiéndole que no se preocupara por su nieta ya que estaría muy bien. Luego de que terminara la llamada, le pide al par de tortolitos que se fueran a dar un baño primero, en lo que tenía lista la habitación para ambos. Así que Ibuki, durante toda su estancia en el baño, no podía asimilar el hecho de que tendría que pasar una noche junto con su enamorada en el mismo cuarto. Pero afortunadamente dejó lo virgo a un lado y se pone los pantalones para tener esa seguridad de hacer que su enamorada no se sintiera incómoda junto con él. Por lo que al salir del baño se va encontrando con Yoko, quien le menciona que el baño estuvo muy refrescante, pareciéndole un ambiente bastante nostálgico, ya que estaba en una posada con bastante historia, viéndolo con una gran sonrisa para que se divirtieran durante su estadía. Pero el prota estaba preocupado porque no sabía qué debía de hacer esa noche. Antes de que se fueran a su habitación, el par de tortolitos estaban degustando una deliciosa comida que le estaba encantando mucho a Yoko. Mientras tanto, Ibuki estaba tratando de actuar lo más normal posible, puesto que estaba muy nervioso por la situación que estaba pasando, haciéndosele demasiado precipitado que pase la noche juntos cuando ni siquiera han tenido una cita durante los últimos 9 meses. Sin embargo, no tenía intenciones de echarse para atrás, poniéndose serio para afrontar la situación, optando por mejor actuar con normalidad para que Yoko no sospechara nada. Pero justo en ese momento el prota estaba viendo como una pareja de enamorados se iba muy encaramelado rumbo a su habitación. Y por si no fuera poco, en ese justo momento va apareciendo Yoko en escena, asustando a Ibuki por ese motivo. Ibuki nervioso solo quería acabar con ese tormento, pero Yoko le propone que antes de que fueran a su habitación, había un lugar al cual le gustaría pasar, resultando ser un sitio en donde había un tambor enorme. La dueña del lugar les explica que normalmente ese tambor lo dejan en la entrada para así darle la bienvenida a sus nuevos huéspedes. Sin embargo, estaban pensando en dar un concierto, alistándose en el salón de banquetes para que al día siguiente dieran el concierto, invitándolos a que se quedaran para que pudieran verlo.
dándole a la waifu una cinta métrica y una hoja de papel. Yoko inmediatamente los tomó para poder medir toda la estructura en donde estaba el tambor. Mientras ella hacía su trabajo, la doña le comienza a contar al prota que el tambor lo compraron hace más de 60 años por primera vez, siendo hecho por el bisabuelo de Yoko, el dueño anterior de los tambores japoneses, describiéndolo como un hombre decidido con una gran ambición hacia el futuro, habiendo escuchado que los dueños anteriores del lugar estaban en contra de comprar el tambor en aquellos tiempos, pero ahora por ahora se había convertido en una manera distinguida de su lugar, ya que incluso algunos clientes llegan a hospedarse solo para oír los conciertos, creando de esa manera algo que duraría muchas décadas junto con las esperanzas y sueños de todos, yéndose en ese momento la dueña del lugar ya que tenía otros asuntos que atender. Eso le hizo darse cuenta al prota que en lugar de estar pensando en cosas importantes, se estaba poniendo nervioso por cosas tan simples, viendo que su enamorada no estaba para nada nerviosa. Así que cuando vio que el lápiz de Yoko se rompió, inmediatamente fue por uno nuevo. Ella se lo agradece, así que por un momento se da un descanso, pero resulta que estaba muy nerviosa ya que iba a pasar una noche con su enamorado. Así que cuando el par de tortolitos iba directamente a su habitación, se encontraron con un cuarto algo reducido pero muy acogedor que hizo que los protagonistas se sonrojaran mucho por eso. Nerviosos por estar solos, estaban diciendo muchas cosas al azar sin sentido, por lo que cuando abrieron las cortinas para poder ver hacia afuera, quedaron encantados por la gran vista que tenían hacia el mar, viendo la gran vista que tenían hacia la luna de una manera muy sorprendente. Yoko, encantada por lo que estaba viendo, le menciona a su enamorado que es muy hermosa la vista, y al voltear a mirarlo notó que la estaba observando muy enamorado, estando por unos breves momentos observándose mutuamente y acercándose de poco a poco. Pero rápidamente Ibuki interrumpe su momento romántico para sugerirle a su enamorada que deberían de ordenar algo de té para tranquilizarse un poco. Yoko notó que en la habitación donde se quedaron la dueña les había mencionado que preparara los futones. Sin embargo no había visto nada. Ibuki, preocupado por ese motivo, rápidamente fue a revisar si de casualidad no se equivocaron de habitaciones, pero no fue el caso, llamándole a la dueña para poder aclarar el asunto. Ella, como estaba muy ocupada puesto que tenía muchos clientes en la recepción, no pudo entender bien a lo que se refería, así que el prota, para no molestarla más, solo le cuelga dándole las gracias por la atención. Ibuki solo le dice a su enamorada que quizás los futones estén acomodados en el armario, por lo que Yoko, a la hora de abrir el supuesto armario, en realidad se dieron cuenta que no era un armario, más bien era una habitación en donde se encontraban los futones. Eso hizo que el par de tortolitos riera por un rato, ya que no podía creerse que hubieran confundido la habitación con un simple closet. Un poco más tranquila las cosas, Ibuki le revela a su enamorada que es muy divertido pasar el tiempo con ella, porque cada que están juntos pasan situaciones bastante inesperadas. Ella igual se sentía de la misma forma, poniéndose seria en ese momento, revelándole que últimamente ha estado muy deprimida desde que empezó el año, pues resulta que hacerse cargo de la tienda de tambores no significaba que solo se decidiera por completo hacerlo. También tenía otro tipo de tareas de las cuales encargarse, como lo sería la contabilidad, las ventas y el trabajo de oficina, siendo ella misma la que se encargaba de todos esos asuntos, revelándole que pensó que casi perdía el amor que tiene hacia hacer los tambores debido al peso de sus responsabilidades, por lo que fue en ese momento que cuando le dio su dibujo de regalo, la ayudó mucho a cambiar la perspectiva desde que vio las cosas. Es por eso que gracias a su enamorado es que puede seguir trabajando, dándole las gracias en ese momento por todo lo que había hecho por ella, sonrojándose por abrirse ante su enamorado. Luego de ello, el par de tortolitos pasaron una noche bastante divertida hablando sobre diferentes cosas, que cuando menos se dieron cuenta se quedaron dormidos. Yoko al día siguiente despierta algo sorprendida, viendo a su enamorado y dándose cuenta que sin darse cuenta se durmieron mientras estaban conversando. Así que mientras despertó a Ibuki, lo primero que vio fue a su enamorada, quien se le estaba acercando de poco a poco, y por el calor del momento se toman de las manos y se terminan dando un beso. Sonrojados por estar juntos un día más, se dan los buenos días. Con la llegada de un nuevo ciclo escolar, toda la clase de Ibuki organizó una fiesta de bienvenida para los nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad, en donde el lugar estaba lleno de muchos estudiantes que solo querían distraerse por lo estresados que estaban al tomar el examen de admisión a sus respectivas carreras, contándonos que el lugar se dividió en diferentes grupos, primero dividiéndose en grupos de personas que ya se conocían con antelación, y de poco a poco las demás personas se iban pasando a grupos diferentes para que pudieran conocer a gente completamente nueva. Por parte de Ibuki no estaba socializando con nadie, puesto que seguía nervioso de lo que pasó con su enamorada la noche que se quedaron juntos. O de repente una chica, ya algo pasadita de copas, se le acerca al prota para reclamarle, ya que no la había visto bebido nada, dejándole en claro que en dicha reunión podía comer todo lo que quisiera, además de beber. Ibuki le menciona que no quiere excederse porque apenas entró a la universidad, y la chica, al enterarse de eso, se pone en modo ligadora para poder cortejar al prota. Los chicos de su alrededor estaban viendo que la chica llamada Shinohara iba por su próxima víctima,
Pues resulta que la chica de tercer año, como estaba muy estresada por las críticas infinitas que había sobre ella, decidió ignorarlas y disfrutar de su espíritu libre, yéndose con hombres hasta destruirlos por completo. Pero como era de esperarse, el prota no se iba a dejar caer por su trampa, por lo que al verla en mal estado, a Shinohara rápidamente le pide que se recueste mientras esperaba un vaso de agua para que se recuperara, dejando confundido a todos por ese comportamiento. Por otra parte, la hermosura de la waifu se termina reuniendo con Himari. Ella al llegar se disculpa por haberla hecho esperar, puesto que como también eres universitaria se le hizo tarde. Yoko la comprende suponiendo que la estaba pasando bastante mal con sus estudios, pero ese no era el caso, contándole que su universidad se le estaba haciendo muy divertida y agregando muchos detalles de lo que había pasado. Yoko se alegraba mucho por su amiga y Himari, al darse cuenta de que solo estaba hablando sobre ella, le pide que le cuente qué fue lo que pasó durante su cita que tuvo con Ibuki. Viéndola, que estuvo muy emocionada al estarla esperando, ella se sonrojó mucho al recordar lo que había pasado, contándole en su oído a Himari todo lo que pasó, pero ella, por lo impresionada que estaba, lo terminó gritando a todo pulmón. Pasando con el prota, se había quedado después de clases para poder pintar algo, tomándose muy en serio su carrera, ya que era hora de que empezara a madurar y avanzar como persona, puesto que de esa manera se podría convertir en todo un adulto. Así que cuando iba a empezar a dibujar de la nada, se había bloqueado porque no podía dibujar nada. Ibuki inmediatamente fue a ver a su amigo Taki hasta su facultad, y este, preocupado al ver en tan mal estado, le pregunta qué era lo que le pasaba. Un poco más tranquilas las cosas cuando ambos se fueron a comer, Taki comprendió con exactitud por lo que estaba pasando su amigo, mencionándole que es algo normal que se bloquee creativamente cuando entró a la universidad, ya que en ese punto de su vida se empezó a cuestionar bastantes cosas, perdiendo de vista por completo el objetivo con el que inició completamente, comprendiendo que estaba confundido por ese aspecto. Sin embargo, le dejan claro que él es la persona menos indicada para ayudarle, ya que estaba pasando por exactamente lo mismo, puesto que no había dibujado nada en su cuaderno de bocetos. Este, preocupado de que ni su mejor amigo pudiera ayudarlo, no sabía qué iba a hacer. Este le pide que no se preocupe o presione, ya que la fecha límite que tiene para entregar el dibujo está muy lejos, así que le pide que se lo tome con calma. Cuando de repente, el prota recibe una llamada de su enamorada, quien había llegado a su facultad. Al reunirse con ella, quedó muy impresionado de las instalaciones de la universidad, porque había muchos edificios enormes. Este se lo confirma, ya que después de todo había muchas facultades dentro de la misma universidad. Ibuki está muy nervioso, puesto a que sabía que su enamorada estaba esperando con ansias a que le enseñara lo que estaba dibujando, no sabiendo qué hacer cuando no había dibujado nada. Taki no le dio mucha importancia porque era una situación que no le incumbía, por lo que le sugiere que mejor sea honesto con su enamorada y despidiéndose de Yoko para que se fuera a su clase. Ella inmediatamente le menciona a su enamorado que vio en el mapa que por ese lugar quedaba su taller, pero este, con tal de desviar el tema, le sugiere que primero fueran a almorzar juntos, y como Yoko quería conocer la cafetería de la escuela, se distrajo rápidamente porque en verdad quería ir, teniendo un almuerzo muy agradable y pasando por todas las facultades, ya que estaba muy emocionado de conocer la universidad de su enamorado. Así que cuando nuevamente se encuentran en un mapa, Yoko quería ir a ver al taller de Ibuki, sin embargo este la vuelve a distraer, llevándola a otros lugares random para que se olvidara del tema. Luego de ello, se hizo de noche y la waifu ya se tenía que regresar a su casa, dándole las gracias por la visita que le dio por su universidad, disfrutando del paseo, ya que tuvo la experiencia de ser por un momento una estudiante universitaria. Así que cuando estaba buscando la parada de autobuses para poder irse, el prota la ve con una cara triste, disculpándose por no haberle mostrado su taller al final del día, llevándole en ese momento para revelarle toda la verdad. Pues resulta que el prota se había bloqueado creativamente y simplemente no sabía qué era lo que debía de dibujar. Por su parte, sus demás compañeros ya habían empezado sus proyectos, por lo que este era el único que se quedó atrás, porque no sabe qué dibujar, enojándose por lo frustrado que estaba. Su enamorada, para distraerlo, le pide que se reúnan el domingo, porque quería pasar un tiempo junto con él. Este le confirma que sí puede reunirse con ella, por lo que al llegar el día, Ibuki estaba esperando a su enamorada en un parque, no entendido por qué Yoko lo había citado en un lugar como ese, viendo a su alrededor que había muchas cosas que lo rodeaban, así que supuso erróneamente que en ese lugar tranquilamente podía dibujar literalmente cualquier cosa, pensando que quizás su enamorada lo citó en ese lugar para que pueda dejar volar su imaginación. Cada momento va llegando la hermosa de Yoko a darle los buenos días, pero venía vestida con un atuendo de béisbol, dándole un uniforme para que se fuera a cambiar y pidiéndole que fueran al campo. Ibuki, confundido, no sabía qué es lo que iba a hacer. Obviamente el prota se puso muy nervioso, ya que era imposible que este jugara béisbol porque no estaba en condiciones de hacerlo, y él le pide que no se preocupe, ya que solo se enfrentarían a un montón de abuelos.
pidiéndole que por todo el día de hoy se olvidara de dibujar y solo se centrara en ejercitarse al máximo. Por lo que cuando el prota fue al baño para poder cambiarse, se termina encontrando con el abuelo de Yoko. Este asustado lo saluda amablemente, aprovechando su oportunidad para disculparse por el incidente anterior, refiriéndose cuando se quedó con Yoko en la posada. El abuelo enojado rincona al chico para preguntarle de forma seria si le hizo algo a su nieta. Este le confirma que no hicieron nada de nada, cosa que igual se enojó el abuelo porque no hizo nada. Ibuki le menciona que se hicieron algo, pero no fue lo que está pensando, cosa que de alguna forma decepcionó al abuelo porque en verdad pensó que iba a pasar algo entre ambos. Dejando eso de lado, al salir de los vestidores, Ibuki se encontró con un montón de abuelos afuera. El abuelo quiere presentar al muchacho, sin embargo, ese se presenta solito, mencionando que es el novio de Yoko y como no tenía mucha experiencia jugando al béisbol, les pide que le enseñen para que diera su mejor esfuerzo. Todos los señores, al tener el contexto de quién era ese chico, con más confianza se le acercan al prota, no creyendo que sea novio de Yoko, emocionándose porque la conocen desde que era muy pequeña. Mientras tanto, Yoko quedó impresionada de que su abuelo ya le hubiera presentado a su novio a todos. Al entrar al partido vieron que el equipo rival tenía jugadores con un gran equipo. Himari les explica que ellos tienen un programa de análisis, ya que compensa su falta de experiencia con una buena estrategia para ganar, sorprendiéndole que todos se parezcan mucho, animando al par de tortolitos para que puedan hacer sus mejores jugadas. El abuelo enojado no pensaba perder el partido contra un montón de máquinas, ya que según él, no podía contra todos. Sin embargo, el equipo rival les estaba ganando con todas sus estrategias que estaban implementando, teniendo buenos recursos para ganar. Pero no eran rivales para Yoko, quien como lanzador estaba eliminando a cada uno de los contrarios con sus buenos lanzamientos, haciendo que su enamorado se emocionara al verla. Y hasta aquí llegó la parte número 2 del resumen del manga de Hanimae no Kobitoi. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando mucho. Y bueno chicos, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Orsilpro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.